De las dos jacobianas que hemos dicho que podemos manejar, la analítica y la geométrica, la analítica seguramente es la que más directamente podemos deducir cómo obtener, puesto que a fin de cuentas es derivar el modelo cinemático directo. Vamos en este vídeo a verlo con algún ejemplo y ver qué expresión, qué forma tiene esa jacobiana analítica para un robot concreto. Bien, recordemos que de lo que se trata es de lo siguiente. Yo pretendo relacionar las velocidades articulares con las velocidades en el espacio de la tarea. Las velocidades articulares, Q'1 y Q'2, van a ser mi dato y lo que voy a obtener a partir de él es cuál es la velocidad que tengo en el espacio de la tarea. En el caso del robot simple que tenemos en la imagen, se trataría de relacionar Q'1 y Q'2 con las velocidades X' y'. En el caso más genérico, tendríamos que localizar el extremo del robot mediante, por ejemplo, X y Z y ángulos de Euler. Entonces encontraríamos relación entre Q'1 hasta Q'6 con X' y Z' y las derivadas de los tres ángulos de Euler. Esa relación que a partir de las velocidades articulares me da las velocidades en el espacio de la tarea sería la jacobiana directa. Si por el contrario lo que yo tengo es la necesidad de averiguar cuánto valen las velocidades articulares que consiguen una X' y', etc., es decir, conozco qué velocidad quiero en el espacio de la tarea y pretendo averiguar qué velocidad necesito dar a los motores para conseguirla, tendría que trabajar con la jacobiana inversa, en este caso la jacobiana analítica inversa. Esta jacobiana analítica la vamos a obtener, como ya hemos indicado, derivando el modelo cinemático directo. Es decir, si yo tengo una expresión de modelo cinemático directo dada por X, Y, Z y, por ejemplo, ángulos de Euler o ángulos Rolls-Pichau, alfa, beta y gamma, en función de Q1, Q2, Qn, lo que vamos a hacer es derivar todas estas expresiones, estas seis expresiones que hay en este caso, respecto del tiempo. Y tendría de esta manera que la derivada de X respecto del tiempo, es decir, X', sería la parcial de f de x respecto de q1 por la derivada de q1 respecto del tiempo. Si aquí ponemos donde pone ahí q1, sería parcial de f de x respecto de q1 por q'1, más la parcial de f de x respecto de q2 por q'2, y así hasta la parcial de f respecto de xn por q'n. Lo mismo haríamos con y, con z, con alfa, beta y gamma, y tendríamos estas seis expresiones que si las reescribimos de manera matricial, nos llevaría a esta expresión de aquí, donde aparece x', y', z', phi, teta y psi' igual a una matriz, que va a ser esta de aquí, por las derivadas de mis coordenadas articulares. Esta matriz se compone en cada elemento por la parcial de f de x respecto de q1. A continuación, misma fila, f de x respecto de q2, hasta finalmente f de x respecto de qn. Iríamos bajando y tendremos al final la parcial de la f de gamma respecto de q1, respecto de q2, etc. De esta manera lo que tenemos es que x' es parcial de f respecto de q1 por q'1, más parcial de f de x respecto de q2 por q'2. Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo de un robot de 4 grados de libertad, un robot Escara, este robot que tenemos aquí, en el cual consideramos como grados de libertad el giro sobre el eje vertical q1, giro sobre el eje vertical q2, subir y bajar a lo largo del eje z q3 y giro sobre el eje z q4. Y vamos a utilizar el modelo cinemático que me relaciona esos valores, q1, q4, con la posición x y z y los tres ángulos de Euler giros en torno a los ejes z y z móviles. Esta expresión, que está obtenida anteriormente en otro vídeo como modelo cinemático directo de un robot Escara, por diversos métodos, es la que vamos a derivar para obtener la relación entre x', y', z', phi, teta y psi' con q'1, q'2, q'3 y q'4. Bueno, pues vamos a derivar cada una de estas ecuaciones respecto del tiempo. Entonces, la primera de ellas sería derivada de x respecto del tiempo, es decir, x' sería igual a derivo todo esto respecto de q1 y multiplico por la derivada de q1 respecto del tiempo. Entonces, si derivo respecto de q1 tendré menos L3 seno de 1, 2, menos L2 seno de 1. Todo eso por q'1. Ahora derivo todo esto respecto de q2. Menos L3 seno de q1 más q2. Esto no depende de q2, luego 0. Tendré únicamente esta expresión por q'2. Derivo respecto de q'3, no aparece q3, luego 0. Y lo mismo con respecto de q4. Y así iría derivando todas hasta la última, como vemos es constante, luego sería 0 por q'1, q'2, etc. Como veis, cada una de estas expresiones se compone de un factor que multiplica q'1, más un factor que multiplica q'2, más un factor por q'3, más otro por q'4. Esto lo podemos expresar de manera matricial.
Podemos escribir de esta manera, donde esta matriz J sub A tiene esta expresión, que son los coeficientes de cada una de estas sumandos que aparecen en mis derivadas. Esta es la matriz jacobiana analítica, que me relaciona las velocidades de las articulaciones con las velocidades o las variaciones de mi modelo cinemático directo, expresado en este caso en términos de posición x y z, sus derivadas, x' y z', y orientación, ángulos de Euler z y z, phi', θ' y psi'. Fijaros que esta matriz jacobiana la puedo examinar y ver si es coherente, si está correcta, si es coherente con lo que tiene mi robot. Observemos, por ejemplo, que en este robot el movimiento vertical se consigue únicamente gracias al grado de libertad 3. Es el único que puede originar movimiento en Z. De hecho, es tal cual. La velocidad con la que active o actúe sobre el grado de libertad 3, la Q'3, es directamente la velocidad en el eje Z, Z'. Y eso es lo que tenemos aquí. Me está diciendo que en la tercera fila, que corresponde a la velocidad en el eje Z, solamente aporta el tercer grado de libertad. Solamente el tercer grado de libertad proyecta su velocidad sobre el eje Z. Mientras que, por ejemplo, la rotación en ese eje Z, fijaros que el grado de libertad 3, que es subir y bajar, no va a conseguir rotar en el eje Z. Luego no proyecta nada. El motor Q3 o el actuador Q3 no proyecta nada en la velocidad de rotación en el eje Z. Pero sí que lo proyectan el actuador 1, el actuador 3 y el actuador 4, porque son rotaciones en torno a este eje y a este eje. Esta rotación más esta es la que consigue que esto cambie su orientación en torno al eje Z. Entonces, la proyección o el valor que adopta la velocidad en el eje Z viene dado por las proyecciones, por cómo se mapean, cómo aportan las velocidades de los motores 1, 3 y 4 en su movimiento. De la misma manera, este robot, el grado de libertad final, jamás va a poderle inclinar de esta manera, siempre va a estar vertical, nunca va a poder sacarle de esta vertical, porque no tenemos actuadores que lo permitan. Entonces, ningún grado de libertad, ningún motor, ninguna Q' va a poder proyectar su velocidad a movimientos que le saquen de esta vertical. No puede haber componentes que dependan de Q'1, Q'2, Q'4 para la θ' y para la psi'. Y esto aparece reflejado en que las dos filas, las que corresponden a la θ y a la psi, valen 0. Ninguna velocidad aporta nada ninguna velocidad particular aporta nada a velocidades fuera de la vertical. Bueno, hemos obtenido una jacobiana analítica que me está expresando a partir de las velocidades articulares, Q', las velocidades en el espacio de la tarea expresadas como x y z para posición y ángulos de Euler phi, θ y psi para orientación. Pero yo podría haber tomado otras decisiones, podría haber tenido un modelo cinemático expresado con x y z, pero en lugar de ángulos de Euler, ángulos de Opitz-Roll. También podría haber escogido x y z y cuaternios, ¿por qué no? O matriz de transformación homogénea directamente, teniendo la caja de rotación y la columna de posición. Cualquiera de ellas, si lo hubiese derivado respecto del tiempo, me hubiese dado lugar a una jacobiana diferente de la anterior, pero una jacobiana posible. Por ejemplo, en el caso extraño, ¿no?, de que yo optase por la cuarta opción de la que tenemos ahí, tendría mi matriz de transformación homogénea. Dentro de ella están las expresiones de la orientación y de la posición en función de Q1, Qn. Si derivo cada elemento de mi matriz de transformación homogénea, tengo 12 elementos, aparte de la fila final con 0, 0, 0, 1, tengo 12 elementos que dependen de Q1, Qn. Si los derivo respecto del tiempo, como hemos hecho ahora, derivando respecto de Q1, multiplicando por Q'1 más, derivar respecto de Q2, etc., tendría esas 12 derivadas y tendría otra jacobiana, diferente y, digamos, más amplia, más grande, porque tengo 12 elementos a las anteriores, pero una jacobiana posible. Por lo tanto, cuando hablo de jacobiana analítica, tengo que tener claro que puedo tener diferentes jacobianas analíticas según qué expresión del modelo cinemático directo esté utilizando.